Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, acá vamos a retomar un poquito lo que es la clase de bioseguridad, que creo que es bastante importante antes de asistir a un laboratorio, ya sea, bueno, en este caso un laboratorio de prácticas de química, de introducción a la química, y bueno, le voy a mostrar un poquitito lo que son los elementos de protección personal, y así como la palabra misma lo dice, son todo el equipo que el personal de laboratorio va a utilizar para prevenir ciertas enfermedades y o accidentes, ¿sí? Bueno, entre estos elementos podemos encontrar algunos como lo son los guantes de protección. Como bien saben, la piel por sí misma es una buena protección contra las agresiones del exterior, ¿no? Y la utilización de guantes es el método de protección de barrera más importante para prevenir la contaminación de las manos cuando existe un contacto con material biológico potencialmente infeccioso, como por ejemplo sangre, fluidos corporales, secreciones, membranas mucosas y la misma piel del paciente, que en algunos casos, cuando estamos realizando exámenes de toma de muestras micológicas, están contaminadas con este tipo de hongos, ¿no? Y bueno, los guantes, como bien saben, reducen la probabilidad de transmisión de los microorganismos presentes en las manos, ya se trate de evitar el contagio del personal de laboratorio a los pacientes durante los procedimientos o de impedir que se produzca contaminación entre los mismos pacientes. Para decir, cuando ustedes trabajen en un lugar como una guardia, en los hospitales, o en las mismas unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados críticos, van a tener que sacarle sangre a más de un paciente. Entonces vamos a tener que tomar ciertas medidas de precaución con respecto a los guantes, porque pueden transmitir una enfermedad de un paciente a otro, ¿no? Bueno, hablando un poquito de lo que es la clasificación, tenemos diferentes tipos de guantes, y bueno, yo le hice una clasificación bastante sencilla. En la materia de bioseguridad van a ver un poquito más profunda esta clasificación, y tuve en cuenta la composición de los guantes, o sea, de qué están fabricados. En el primero de los casos, que sería esta fotito, tenemos guantes fabricados con materiales polímeros, que son comúnmente llamados como guantes naturales o de látex de caucho, ¿sí? Son los de primera elección por las propiedades que garantizan bastante confort, sensibilidad al tacto, un buen ajuste y además un precio adecuado. En la mayoría de los laboratorios van a encontrar este tipo de guantes, más que nada por el precio. Pueden ser con polvo o sin polvo, pueden ser estériles o no estériles, ¿sí? Dentro de los estériles para uso quirúrgico, son los más utilizados para un riesgo biológico, para extracciones en lugares donde las condiciones de asepsia son necesariamente altas, por ejemplo en la unidad de terapia intensiva que estamos hablando hace rato, ¿sí? Y los no estériles tenemos más que nada para el trabajo diario dentro del laboratorio, que tiene un riesgo biológico medio. La frecuencia de cambio de un guante estéril quirúrgico es de 1 a 3 horas y no estéril de 15 a 30 minutos, ¿sí? Cambiándolo siempre entre paciente y paciente y en cada actividad que se vaya a realizar. Después tenemos en esta fotito unos guantes fabricados con material sintético, que puede ser PVC, nitrilo, vinilo, neopreno, elastireno, tactilón o poliisopropeno. Estos materiales sintéticos se utilizan como una alternativa en alergia al látex, ¿sí? Vale decir, hay personas, o sea, estamos hablando de los técnicos, y en algunos casos especiales y bien puntuales a los pacientes, ¿no? Se usan para tareas de corta duración, ¿sí? No son tan buenos como los de látex, y con un riesgo mínimo o nulo de exposición a sangre u otros fluidos corporales. Tienen mayor permeabilidad pero menor resistencia que el látex y el nitrilo, ¿no? También tienen menos adaptabilidad a la mano que el guante de látex. La frecuencia de cambio que se tiene que utilizar de estos guantes es de 15 minutos. Después tenemos unos guantes tricapa. Estos guantes son los mejores que pueden encontrar en el mercado, y son guantes fabricados a través de materiales polímeros, que son los de látex, y además tienen algunas capas de material sintético, ¿sí? Bueno, la capa externa, digamos, va a ser la fabricada por el látex, y la capa intermedia constituida por una mezcla de
del látex y el material sintético que puede ser, por ejemplo, nitrilo. Y además tiene una capa interna de nitrilo que está en contacto con la mano del técnico, ¿no? Bueno, estos guantes ofrecen una alta resistencia a productos químicos y agentes biológicos, así también como a la alergia. Vale decir, tienen todas las virtudes que tienen los guantes de látex, más las virtudes que tienen los guantes de material sintético. Bueno, eso en tanto a lo que son los guantes. Les presenté un poquito los elementos de protección personal en la clasificación de los guantes. Ahora vamos un poquito a lo que es la protección óptica, ¿sí? La protección de la cara, de los ojos en el laboratorio es fundamental, ¿sí? En cualquier momento se pueden producir salpicaduras de productos químicos o de algún tipo de material biológico, y por este motivo la protección de cara y ojos debe considerarse como muy importante y debe ser usada en todo momento dentro del laboratorio. Esto también es una buena práctica dentro del laboratorio. Comúnmente, bueno, ahora a partir de esta situación que estamos viviendo, vamos a encontrar que en los laboratorios se está utilizando mucho este tipo de elementos de protección personal que vendrían a ser esta mascarilla, ¿sí? Y guantes, sí o sí, pero antes no se veía mucho. Bueno, esto también es una buena práctica, utilizar este tipo de elementos de protección personal en todo momento, ¿sí? Cualquiera fuera, ya vamos a hablar un poquito de cómo elegir cuál tipo de protección óptica va a ser la adecuada para los trabajos que están desempeñando. Los protectores existentes se dividen entre dos grandes grupos en función a la zona protegida. Si es un protector que protege solo los ojos, la parte ocular, podemos hablar de gafas, ¿sí? Estamos hablando de estos dos grupos. Bueno, acá tenemos dos más, algunas que cubren cierta área de los ojos y otras que cubren un poquito más de este tipo, ¿sí? Vendría a ser, este representa en la vida real, esto es un dibujito, y este representa Y si además de los ojos protege otras zonas de la cara o las cabezas, podemos hablar de pantallas, que son estas, las que hablamos recién, que van a encontrar en un montón de laboratorios que estamos utilizando ese tipo de mascarillas, ¿sí? Bueno, entonces, además de eso, podemos dividir la parte de la protección solamente de ojos en las mascarillas adaptables al rostro. Por lo general estos se fabrican de silicona y o sea, el visor de un lente parecido al de los lentes universales. Tenemos los integrales, ¿sí? Que cubren un poquito más la parte de la cavidad ocular. O tenemos las cazoletas que se adaptan como las antiparras de natación a los ojos, ¿sí? Este no lo van a encontrar en casi ningún laboratorio, sí, estos y estos. Y bueno, las pantallas que se pusieron de moda ahora con esta situación que estamos atravesando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de otro elemento de protección personal dentro del laboratorio. Me olvidé. Bueno, acá encontré esta información, así como una información a color, que le va a servir mucho a la hora de elegir su protección óptica, ¿sí? Ustedes van a encontrar en todos los elementos de protección personal ópticos un código. Bueno, acá en este caso estos son unos lentes míos de la marca Libus. Estos lentes son exactamente el modelo Urano, y bueno, son unos lentes muy buenos que tengo para el uso dentro del laboratorio. Que bueno, con respecto al código, acá yo le saqué una foto a los lentes que tengo y le agrandé acá lo que dice el código, ¿no? Y vamos a traducir un poquito qué significa este código. El primer número que tenemos acá es el campo de aplicación. En el caso de mis lentes tienen campo de aplicación 5, eso quiere decir que tienen filtro solar, ¿sí? No tiene percepción diferente del color de los colores, por eso no tiene ninguna letra. Entonces pasamos al número siguiente, ¿sí? Guión 1,2 a 6 es el grado de filtración de la luz visible. El mío tiene en este caso 1,4. Estas iniciales es la fábrica, el proveedor, Libus, que es la marca que le dije. Bueno, acá tenemos la clase óptica, es de uso permanente, vale decir que lo puedo ocupar todo el tiempo. La resistencia mecánica es un impacto de baja energía, que en realidad no necesitamos protección mecánica fuerte, o sea, alto impacto de energía, porque bueno, más que nada es para protegernos
de algún tipo de salpicadura dentro del laboratorio, ¿sí? Y la marcación CE, que es conforme a la norma general, o sea, una norma que regula la fabricación de este tipo de elementos de protección, ¿no? Bueno, esto es como un dato color que les dejo para que, bueno, a la hora de elegir un tipo de elemento de protección ocular tengan en cuenta este código, ¿sí? Estos serían los ideales para trabajar en un laboratorio. Vamos a hablar un poquito de lo que es la protección respiratoria. Encontré un montón de información del tipo de mascarillas que se puede utilizar dentro de un laboratorio, pero creí conveniente solamente presentarles tres en este caso, de tipos de protección, porque van a ser lo que van a encontrar en todos lados, ¿sí? Hablando un poco de lo que son las máscaras quirúrgicas, las mascarillas quirúrgicas o barbijos quirúrgicos, estos son económicos, son resistentes a los líquidos, vienen con ligas para los oídos y son apropiadas para usos generales dentro del laboratorio, ¿no? Vienen algunos disponibles también con protector para los ojos para una potencial exposición por salpicaduras de sangre o fluidos corporales, ¿sí? En un caso que tengan este tipo de protección respiratoria ya no va a ser necesario, ¿no?, una protección óptica dentro del laboratorio. Específicamente estas mascarillas quirúrgicas no son muy buenas a la hora de proveer una protección satisfactoria de cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Porque la filtración de las bacterias es del 98% en partículas bastante grandes, o sea, no son muy efectivas, ¿sí? Más efectivas dentro de un laboratorio son las mascarillas N95 o N100. Seguramente escucharon hablar un montón de este tipo de mascarilla. ¿Y qué es lo que indica este numerito? Indica el tamaño de partícula que puede filtrar. En el caso de las N95 son bastante eficientes, al menos un 95% de los casos se muestran aerosoles que son con tamaños aproximados de 0,3 micrómetros, ¿no? Y después tenemos los filtros partículas N100 que filtran al menos un 99,97 cuando se muestran aerosoles de 0,3 micrómetros. Estos son los apropiados para el trabajo con microorganismos y partículas que se transmiten por vías respiratorias, en el caso ahora de COVID o de algún otro tipo de virus, influenza, que se transmiten por vías respiratorias. Aparte de eso, uno cuando utiliza todo el tiempo el barbijo evita tocarse la cara, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que son los guantes y lo que son los barbijos, ¿sí? Si bien el guante ofrece una protección primaria, pero de nada va a servir si me llevo esos guantes que están contaminados al rostro, ¿sí? O me toco las mucosas, la nariz, la boca, los ojos, no van a servir de nada esa protección, ni esta, pero al uno poseer este tipo de elemento de protección, siempre va a tratar de evitar ese tipo de contacto, que es una buena práctica dentro del laboratorio. Cuando tengamos las prácticas, estos elementos son fundamentales, ¿sí? Vamos a tratar de que todos consigan estos elementos antes de asistir a lo que serían las prácticas de laboratorio, ¿no? Después, acá les presento lo que son la ropa de trabajo diaria dentro del laboratorio, ¿sí? Tenemos el ambo, un ambo común. Lo que es una práctica muy buena dentro del laboratorio es llegar al laboratorio y colocarse la ropa de trabajo adecuada, que vendría a ser un ambo, ¿sí? Y antes de salir del laboratorio colocarse ropa civil, digamos, ropa diaria. ¿Por qué es eso? Porque cada vez que estamos en contacto con las mesadas, con el material de laboratorio, con los mismos compañeros, con los pacientes, en la ropa siempre quedan microorganismos, y si uno llega a la casa con esos microorganismos, lo más seguro es que la familia se pesque algo, ustedes mismos, ¿sí? Entonces, la mejor práctica que pueden tener ustedes, y de ahora y en adelante, es cambiarse cuando llegan al laboratorio, y cuando salen del laboratorio volver a cambiarse. Mismo caso para las chaquetas. Por lo general los bioquímicos van a ver que hacen eso, que se sacan las chaquetas y se sacan la chaqueta cuando se van del laboratorio y se la ponen cuando llegan, ¿sí?
Esta es una práctica muy buena también, pero va a depender del laboratorio donde se encuentran, el tipo de uniforme que van a utilizar, ¿sí? Y bueno, y esto es algo que también van a utilizar los alumnos que les toque trabajar en laboratorios, en lugares donde hay pacientes de riesgo, ¿sí? Vale decir, terapias intensivas, terapias de cuidados críticos, personas que son inmunodeprimidas. Es importante utilizar esta ropa de trabajo, que son camisolines, cofias, ¿sí? Y pantalones. Estos son descartables, vale decir que los utilizan una sola vez y los tiran, y uno por paciente, igual que los guantes. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que siempre tienen que cambiarse los guantes entre paciente y paciente? Entonces, esta ropita, este camisolín se descarta por cada paciente. Bien, bueno, eso sería más la presentación de lo que son los elementos de bioseguridad con los que van a trabajar siempre. Y en el próximo video vamos a ver lo que son el manejo de residuos dentro del laboratorio y esterilización y desinfección, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Cómo se desinfecta, cómo se esteriliza el material, cómo se desinfecta la zona de trabajo. Y eso sería todo por esta vez. Nos vemos en un próximo video.